Bueno, vamos directos al grano. Hoy vamos a diseccionar una de las historias más antiguas y conocidas de la humanidad, pero ojo, no vamos a verlas simplemente como un relato histórico. Vamos a analizar a fondo el quinto capítulo del texto Patriarcas y Profetas, titulado Caín y Abel probados, y vamos a tratarlo como lo que realmente es, un caso de estudio psicológico brutal sobre la eterna batalla entre el ego y la fe. Es absolutamente fascinante comprobar cómo un texto milenario disecciona con precisión quirúrgica las motivaciones ocultas, la autosuficiencia y el orgullo humano, así que preparémonos para un análisis revelador. Para arrancar hay que plantearse una pregunta enorme, de esas que hacen pensar. ¿Qué define realmente nuestro destino final? A ver, es muy fácil pensar que la ruina o el éxito del ser humano se basa en circunstancias externas o en golpes de suerte. Pero el material de origen nos muestra algo totalmente distinto. Nos enseña que nuestro destino se forja en la respuesta interna que damos ante la autoridad y en cómo gestionamos nuestro propio ego. El texto ilustra a la perfección cómo dos personas pueden tener exactamente el mismo origen, la misma educación, las mismas oportunidades y aún así terminar en polos diametralmente opuestos solo por su actitud mental. Sección 1. Dos hombres, dos caminos. Hay un contraste tremendo entre las visiones del mundo de estos dos hermanos. Son polos opuestos. Por un lado, tenemos a Abel. La psicología de Abel, según la fuente, se basa totalmente en la lealtad. Poseía un espíritu que reconocía la justicia divina, incluso viviendo en un mundo caído, y aceptaba con humildad la esperanza de redención. Por otro lado, la mente de Caín. Caín es literalmente el arquetipo de la rebelión. El texto señala que abrigaba sentimientos de murmuración contra Dios por la maldición que pesaba sobre la tierra. Estaba completamente impulsado por el ego y la autosuficiencia, y lo que resulta escalofriante es cómo la fuente traza un paralelismo exacto aquí. Esa mentalidad de Caín, ese deseo de exaltarse y de cuestionar la autoridad divina, reflejaba los mismos pensamientos que causaron la caída original de Satanás. No estamos hablando de un simple berrinche, es la semilla de una rebelión cósmica germinando en la mente humana. Sección 2. El choque de las ofrendas. Toda esta tensión mental nos lleva directamente a una prueba de fuego. Para demostrar obediencia se requería un sacrificio. Pero, y esto es clave, el texto argumenta que no se trataba de hacer un ritual ciego por cumplir y ya está. Para nada. Ambos hermanos conocían perfectamente el propósito de esta ofrenda. Sabían que el objetivo era expresar fe, reconocer una dependencia total para obtener el perdón y demostrar sumisión al plan divino. Y lo más importante de todo, requería el derramamiento de sangre para evidenciar la gravedad real del pecado. Ambos tenían esta información. Aquí la ignorancia no era una excusa. El sacrificio era, en esencia, una sumisión psicológica necesaria ante la cruda realidad de la naturaleza humana caída. Entonces, el punto crucial es ver cómo responde cada uno a esta exigencia. Abel, por su parte, sigue el plan a rajatabla. Ofrece un cordero, aceptando la expiación por sangre y mostrando una fe obediente. Reconoce con total claridad que necesita un salvador externo a él, pero luego tenemos el núcleo del problema de Caín. Su ofrenda de los frutos de la tierra, producto de su propio sudor y trabajo, no es un inocente error agrícola, que va. El texto argumenta que es una exhibición peligrosísima de autosuficiencia. Caín pensó que podía depender de sus propios méritos, omitiendo lo más esencial, el reconocimiento de que necesitaba ser salvado. La fuente nos dice que presentó su ofrenda casi como un favor que le estaba haciendo a Dios. Sí, obedeció en la forma de construir un altar, pero fue una obediencia diseñada a su medida. Rechazó la sangre porque, en el fondo de su ego, creía firmemente que no la necesitaba. Sección 3. La advertencia y la caída. Y aquí llegamos al punto de quiebre, el momento en el que el ego humano choca a 200 por hora contra la realidad divina. Dios acepta el sacrificio de Abel con fuego del cielo, pero rechaza de plano la ofrenda autosuficiente de Caín. Esto desata una furia interna, oscura y muy peligrosa. Y aquí tenemos un ancla fundamental en el texto, en Génesis 4, versículos 6 y 7, en la Nueva Versión Internacional. Leemos: ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Este pasaje es increíble, es una intervención directa. A pesar del rechazo, no hay un castigo fulminante, sino una advertencia psicológica. Se le está diciendo a Caín que el control y la capacidad de elección siguen en sus manos. Si confía en el plan divino, será enaltecido. Pero si se aferra a su ego, hay una fuerza oscura personificada como algo que está ahí, acechando a la puerta, lista para devorarlo. Es la anatomía perfecta de una decisión moral crítica. Veamos cómo se cocina esta tragedia paso a paso. Primero, el rechazo de una ofrenda que, sinceramente, apestaba a orgullo. Segundo, la negativa rotunda a escuchar o reflexionar tras esa advertencia directa que acabamos de comentar. En lugar de dar un paso atrás y arrepentirse, el ego herido de Caín busca un blanco fácil. Tercero, inicia una fuerte discusión con su hermano. Abel, con mucha firmeza, defiende la justicia de Dios, y es precisamente esa defensa lo que empuja a Caín por el precipicio.
Y cuarto, el acto irreversible, el primer asesinato. Cuando la razón y la conciencia le decían a Caín que Abel tenía toda la razón, su furia por no poder dominarlo ni justificar su propia rebelión se tornó letal. Y el motivo real, el más oscuro detrás de este crimen, nos lo resume de forma contundente 1 de Juan 3:12 en la NBI, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín no odiaba a Abel por algo que le hubiera hecho. Lo odió porque la vida obediente de su hermano era un espejo insoportable. Reflejaba la propia insuficiencia, la rebelión y el egoísmo del propio Caín. Cuanto más brillante es la rectitud, más expuestos quedan los defectos de quien se niega en rotundo a cambiar. Esa es, sin duda, la raíz psicológica de este odio brutal. Sección 4. Consecuencias del primer asesinato. Entramos en la última fase de nuestro análisis. Las secuelas de este crimen sin precedentes y el juicio ineludible. El texto de Génesis 4:11 en la NBI es implacable. Dice: «Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Pensemos en la ironía de esto. Aquel que intentó enorgullecerse de los frutos de su trabajo en la tierra, ahora es maldecido por esa misma tierra. La fuente explica que Caín es condenado a ser un errante. La tierra que intentó dominar y presentar como su gran mérito ante Dios, le daría la espalda para siempre. El juicio es rapidísimo, pero sorprendentemente no es letal para Caín. Y hay una razón gigantesca para esto. El material de estudio presenta aquí una conclusión brillante. Se nos explica que perdonar la vida al primer asesino no fue solo un acto de misericordia divina, fue una lección cósmica profundísima. Dios usó a Caín como un caso de estudio a nivel universal para mostrar exactamente qué sucede cuando el ego y el pecado se dejan correr sin freno. La descendencia de Caín, influenciada por su ejemplo, se sumergió en una espiral de violencia, de cinismo y de poligamia que terminó corrompiendo la tierra por completo. Demostró que el simple hecho de vivir más tiempo no mejora a un ser humano que rechaza la sumisión. Al revés, lo hace muchísimo más audaz en su maldad. Para terminar este análisis, toda esta información nos deja con una reflexión ineludible. ¿Qué camino estamos recorriendo hoy? ¿El camino de la fe o el camino de la autosuficiencia? La historia de Caín y Abel no es solo un mito antiguo, es un mapa detallado de las motivaciones humanas. Constantemente nos enfrentamos a la decisión de someter nuestro orgullo a un plan superior, o por el contrario, confiar ciegamente en nuestros propios méritos, paseándonos por el mundo como si no necesitáramos redención alguna. La historia demuestra claramente cuál es el resultado de intentar salvarse a uno mismo. Dejemos que esta pregunta resuene y nos obligue a analizar qué es lo que realmente nos mueve por dentro.